Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Televisión, bienvenidos a Minuto 91, una semana más. Hoy estamos aquí para analizar lo que quizá pudo haber sido si no se hubiera truncado en los últimos minutos del encuentro. Hablamos de ese empate a 1 que los hombres de Diego Martínez, el Granada Club de Fútbol, consiguieron en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Un partido que estuvo plagado de intensidad, sobre todo, en el que también hubo polémica, que ahora iremos comentando, y sobre todo eso, en un partido que parecía que iba a decantar la balanza a favor del Granada, pero a falta tan solo de 3 minutos para el final, un mazazo de Ibrahima Valdés se coló en las mallas de Ruiz Silva y, bueno, pues fastidió un poco la juerga visitante. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Oportunidad perdida. Buenas noches, Ángel. La verdad es que, como tú comentabas, una pena por cómo se desarrolló el partido. Da la sensación de que perdimos 2 puntos, aunque gracias a que el Numancia, el equipo de Andrés, ¿no? El equipo que le cae bien a Andrés, nos hizo un favor, empatando también con el Albacete, pues este empate no sabe tan mal como podría ser. Habría sido una magnífica ocasión para sumar más puntos en el colchón del Granada con respecto a sus rivales directos y también para recortarle 3 puntos a los Asuna. Muy buenas noches, Andrés Porcel, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Pues la verdad es que sí, el Granada se desaprovechó una oportunidad perfecta para dar un golpe a esas posibilidades de subir de forma directa a Primera División. Un golpe en el que hay que seguir confiando, porque ahora vienen encuentros en los que la afición tiene que estar muy enchufada, creyendo como siempre en este Granada, que está completando una temporada magnífica. Y bueno, al final si lo estudiamos previamente ese empate, igual todos lo firmamos, pero viendo cómo se desarrolló el encuentro, el Granada probablemente mereció ganar. Bueno, vamos a centrarnos, si queréis, un poco en el partido de ayer frente al Real Oviedo. Recordamos ese empate a 1. No sé si os sorprendió quizá la salida en tromba del Real Oviedo. O sea, vimos a un equipo de Sergio Egea súper metido en el partido, presionando altamente en la salida del balón del Granada, y eso supuso muchos problemas para el equipo de Diego Martínez. Honestamente no, porque lo dijimos la semana pasada, que el Oviedo era un equipo que tenía mucha capacidad, además con el estreno de su entrenador delante de su afición, ¿no? Porque era su segundo encuentro, pues mostró mucho ímpetu, y la verdad que lo que sí que me gustó fue la presión que ejerció a la salida de balón del Granada, que impidió pues a los de Diego Martínez encontrarse cómodos en casi cualquier circunstancia del primer tiempo. A partir del segundo sí que vimos una mejoría, además con esa buena fortuna de encontrar el gol, pues el Granada pudo encontrarse un poco mejor, pero sí que es verdad que para mí el Oviedo fue superior, no tanto dominando la pelota como dominando pues esa presión en contra del Granada. Sí que es verdad, muy intenso ese arranque del Oviedo, especialmente en lo que señala David, en la presión muy adelantada que dificultaba la salida más o menos ordenada de la línea trasera o media del Granada Club de Fútbol. Dificultaron, por ejemplo, bastante la tarea a Montoro, al que vigilaron muy de cerca a través de esa presión intensa en los primeros metros de juego del Granada Club de Fútbol. Vimos, por ejemplo, a un Joselu muy intenso en una versión que ya conocemos en los Cármenes, porque sabemos que es un delantero que hace muchos kilómetros, que se mueve mucho, que busca mucho dificultar el juego de los centrales. Y también mucha variante de juego hacia la derecha, hacia la banda de Bárcenas, donde intentaron que encontrar esa explosividad, explotar esos espacios. Y bueno, al final es verdad que a pesar de todo ello, en la primera parte, solidez defensiva del Granada para evitar encajar tantos que podrían haber dificultado mucho las aspiraciones ya en el segundo tiempo. Quizá podemos asumir o confirmar, mejor dicho, esa primera parte, ¿no? Esa primera parte que fue más sobresaliente en lo defensivo, donde el Granada sí supo aguantar bien las acometidas constantes del Oviedo, sobre todo por sus flancos, que en la parte ofensiva, porque vimos a un Granada algo desajustado arriba en ataque y que no conseguía hilvanar 2 o 3 pases para poder hacer una buena jugada en ataque. Sí, en la semana pasada dimos varias claves analizando un poco lo que podía ser el partido y hablábamos de que el pragmatismo podía ser una de las señas de identidad, uno de los puntos a favor de nuestro equipo, y yo creo que la primera parte un poco el trabajo fue en ese sentido, ¿no? Fue aguantar el partido, fue no encajar gol y a partir de ahí pues tener la capacidad luego de adelantarnos, como así sucedió. También dijimos que seguramente con un gol no nos bastase para llevarnos los 3 puntos y así fue, con lo cual no es por colgarnos medalla, pero la verdad es que hicimos un análisis más o menos acertado de lo que terminó ocurriendo. A mí la imagen del Granada me gustó porque, bueno, respondió un poco a lo que pedíamos y me sorprendió el buen trabajo que se hizo precisamente tapando a Bárcenas, que a mí me gusta más en el costado izquierdo que en el derecho, pero desde luego que estuvo bien tapado. Estuvo solvente Kini, es verdad, tapando a un futbolista que encara bastante, que siempre busca esa verticalidad, ese punto de velocidad.
Y una vez más, Kini, el lateral ahora izquierdo del Granada Club de Fútbol, demostró que es un futbolista solvente, que sabe adaptarse bien a la posición, que en fin, está ofreciendo lo que Diego Martínez busca de él, un recambio de máximas garantías de Alex Martínez. El Granada es verdad que en la primera parte mantiene muy bien el tipo defensivo, pero justo como comentabas, Ángel, no encuentra la fluidez arriba, ni Fede Vico, ni Vadillo, tampoco Rodri consiguen crear el peligro necesario, desarbolar a los dos Hernández, a los dos centrales del Oviedo, que hicieron un buen primer tiempo, completaron un buen tiempo, aislando sobre todo las posibilidades de ataque del Granada. Eso es lo que se está echando en falta este año, que en encuentros en los que quizá se te presentan 2-3 oportunidades buenas para aumentar la renta y ponerte por delante con cierta holgura, no llega a finalizarse la jugada, no llega a encontrarse esa puntería que hubiera dado más puntos al Granada en encuentros como este. ¿Le falta efectividad entonces al equipo de Diego Martínez? Está claro, además, para mí el mejor momento del Granada fue justo después del gol que anotamos. Ahí tuvimos una serie de ocasiones, recordamos ese gol en fuera de juego de Ramos, que creo ahora analizaremos en más profundidad. Recuerdo otro tiro desde fuera del área de Víctor Díaz, que fue una buena intervención del cancerbero asturiano, del equipo asturiano mejor dicho. Recuerdo también una oportunidad en la que Aced, casi a puerta vacía podríamos decir, tira también desde fuera del área en una salida y tampoco encuentra portería. Para mí ese fue uno de los mejores momentos del Granada, que no supimos aprovechar, no conseguimos anotar el segundo gol y al final, como dicen muchas veces, el que perdona lo paga. Eso ya fue la segunda parte y bueno, la primera podemos resumirla quizá como que se preveía un partido atascado, como suelen ser en segunda división, ¿no? Partidos entre equipos que se juegan el ascenso, ¿no? Siempre suelen ser partidos muy trabados, muy intensos y casi con más jugadores corriendo que con ocasiones, podríamos decir, pero en la segunda, como estamos comentando ya, cambiaron las tornas. Sí, eso es. En la segunda parte, además, el Granada partió bastante enchufado, se notó que hubo ahí algún botón que apretó Diego Martínez en el vestuario durante el entretiempo, alguna orden táctica que aplicaron rápidamente los futbolistas, porque el Granada salió a encarar mucho más, a buscar con más capacidad la portería de Champán. Y todo lo contrario que en ese primer tiempo que mencionábamos, en el que efectivamente por fases el partido se trabó bastante, hubo mucho juego aéreo, mucha lucha, mucha brega. Por ejemplo, vimos a Rodri Ríos constantemente en el suelo después de golpearse bien con Hernández, con el central del Oviedo, también con Jimmy, con el medio centro, incluso con Johannesson dejándose caer a veces a los costados y siempre encontrando esa lucha física, pero sin conseguir que el juego avanzara. Y bueno, en el segundo tiempo cambia la dinámica y también la propia puntería del Granada con ese golazo de Fede Vico, que es un gol de media punta de clase, es decir, recibiendo justo donde tiene que recibir un futbolista con el número 10, o sea, no en este caso el número que lleva a la espalda, sino la posición que ocupa en el campo, enganchando la pelota además de forma perfecta para poner por delante al Granada y ilusionar con el resultado, a pesar de que luego ya en los minutos finales se trabó el partido. Sí, el Granada Club de Fútbol no conseguía en la primera parte, como hemos dicho, sacar el balón jugado, y el Oviedo, según dijo también Sergio Gea, abusó de esos balones en largo, esos balones directos. Pero al final hay que decir que casi los dos goles vienen de una manera similar, no es un balón directo, que en este caso, bueno, en el caso del Granada es un fallo de Germán, podríamos decir, ¿no? Que no termina de despejar bien el balón, y en el caso del gol del Granada, pues el Oviedo tampoco termina en ese balón un poco directo de despejarlo, se le queda, como dice Andrés, a Fede Vico en una posición natural para él, y él consigue, bueno, anotar un muy buen gol con un disparo espectacular, pero al final casi los dos goles para mí son relativamente parecidos y vienen dados de una jugada pues de juego directo más que de una jugada elaborada o un balón parado, ¿no? Después de esa genialidad de Fede Vico, ¿no?, que adelanta al Granada en el minuto 50, 5 minutos tan solo después del inicio de la segunda parte, es cuando decimos que se inicia esa fase de mayor dominio por parte de los jugadores de Diego Martínez. ¿A qué creéis que se debió ese dominio? No sé si se debe más quizá a mérito del Granada o a demérito del Oviedo. Yo creo que pierde un poco de rendimiento el Oviedo también al encajar el gol en casa, se encuentran ya con un partido cuesta arriba contra un rival que está segundo, que es muy fuerte. Eso hace perder un poco la perspectiva del encuentro al Oviedo.
acompañado también a que Tejera y Jimmy empiezan a perder cierta efectividad en el centro del campo. Berjón también entra menos en juego, que es un futbolista muy importante para las cualidades ofensivas del Real Oviedo, y el Granada empieza incluso a moverse con cierta comodidad en los metros finales de cara a la portería rival, aparte de con Vico, también con Vadillo, realizando 2-3 internadas bastante importantes que pudieron terminar mejor también, incluso con ese gol que anota Ramos, ese gol que anula el colegiado, porque el linier levanta la bandera y señala fuera de juego, un fuera de juego muy ajustado. Ahí es verdad que es el punto clave en el que el Granada, de haberse encontrado con el segundo tanto, bien si ese no termina anulado o si otra de las jugadas fructifica, se habría puesto muy de cara al partido para llevarse unos 3 puntos cruciales y asentarse después del empate del Albacete en la segunda posición. Vamos a centrarnos, si queréis, en ese gol de Adrián Ramos. Vemos que era también una jugada parecida, ¿no? Recupera el Granada en campo contrario y consigue, bueno, en 2 toques, pues finalmente Adrián Ramos se planta prácticamente solo ante el portero Champán y, bueno, con buena calidad esta vez sí, el delantero cafetero pues introduce el balón en la portería del Oviedo, pero efectivamente el árbitro el asistente mejor dicho, levantó el banderín y marcó fuera de juego. Vamos a la polémica que, en fin, ha sido muy comentado en redes sociales y también alguna por parte de la prensa. ¿Creéis que realmente fuera de juego o...? Yo creo que es gol, es verdad que es el típico fuera de juego, que es incluso opinable, hay fueras de juego que son objetiva y científicamente fueras de juego, porque es evidente que el jugador está en posición ilegal. En este caso, yo creo que las partes del cuerpo con las que el futbolista puede anotar, que es lo que marca o no el fuera de juego, no están en esa posición ilegal, y por lo tanto creo que el tanto de Adrián Ramos, que además es un golazo de delantero, uno de esos que no está marcando demasiados este año, hubiera sido bueno también para sus cifras y para su confianza. Me parece a mí que este caso sí tenía que haber subido al marcador. Recordamos que las reglas del fútbol van cambiando y, bueno, este año lo que se ha decidido es que se marca fuera de juego cuando alguna parte del cuerpo con la que se puede anotar gol, es decir, prácticamente todo el cuerpo salvo los brazos enteros, si una parte de estas están adelantadas, es fuera de juego. Si, por ejemplo, si ninguna parte con la que se puede anotar gol está en posición no reglamentaria, pero sí un brazo, no se podría pitar. Sí, bueno, yo en primer lugar destacaría la definición de Ramos, que además lo hace con la pierna izquierda, siendo un jugador diestro, que es un aspecto para destacar, deja la pelota pues imposible, ¿no?, para Champán, o sea que principalmente destacar este mérito, ¿no?, del delantero cafetero. Yo voy a discrepar con vosotros, a mí sí que me parece que es fuera de juego, porque hay una toma en la que me parece que la rodilla, que es una parte con la que sí se puede anotar gol, está más adelantada, pero la verdad es que tampoco lo he visto claro, y también es verdad que se suele decir, ¿no?, que en caso de duda pues hay que conceder el gol. En estos casos yo creo que lo que sí viene muy bien es la tecnología, ¿no? Creo que vendría muy bien, el uso de la tecnología nos podría ayudar mucho a, digamos, a tener un poco más de justicia arbitral, pero realmente, bueno, yo creo que es una jugada en la que hay tantas dudas y es tan complicado que casi lo que se pite pues está bien pitado, ¿no? Otra de las jugadas en la que sale perjudicado el Granada a priori y por la que se ha pedido la llegada por fin de la tecnología y del VAR a la segunda división fue esa acción en la que Bolaño derribó a Álvaro Vadillo en una carrera con una entrada quizá entre la línea de lo civil y lo criminal, podríamos decir, una entrada dura al tobillo. Y, en fin, no sé qué os pareció, el árbitro la sancionó con tarjeta amarilla, pero hay alguna gente que pide más. Sí, yo creo que es roja, y además creo que se debe de castigar a futbolistas que no es la primera vez que actúan así, porque Bolaño ya tiene historial, es un futbolista que habitualmente juega fuera del reglamento, que golpea mucho a los rivales y que además en muchas jugadas lo hace de mala manera, ya sin balón de por medio. Por lo tanto, creo que los árbitros, que es responsabilidad de los árbitros, frenar el tipo de fútbol que no es limpio, que no es deportivo y que juega, que habitualmente practica Bolaño. A mí me parece que este jugador sí que tienen que vigilarle de cerca y, bueno, sancionarle, porque yo creo que es la única forma de que tanto su entrenador como él mismo, que tiene 33 años, que no es ningún niño, empiece a pensar en que, bueno, que hay que aplicar de determinadas formas el juego defensivo que no pasen por golpear, porque no es la primera vez ni tampoco la primera vez que lo hace, ni con la camiseta del Oviedo ni con la camiseta de otros clubes. Sobre todo porque también está en peligro la salud de muchos compañeros suyos de trabajo, ¿no?, de muchos futbolistas, y, en fin, sería una desgracia que en el actual año, que tampoco es que estemos en los años 50 ni nada por el estilo, un joven futbolista, por ejemplo, pueda verse truncado o ver truncarse su carrera por una entrada fea de este estilo, la haga quien la haga. Sí, aquí
Así como en el penalti, digamos, sí que le ofrezco un poco más de margen de duda, ¿no? Porque es una jugada más difícil y aunque deportivamente a lo mejor nos perjudique más, sin embargo creo que esta es mucho más grave porque, como tú dices, es una jugada en la que puedes lesionar a un compañero y que además, bueno, como también señalaba Andrés, es un jugador que, digamos, tiene cierta fama de leñero, como se suele decir, ¿no? Hablando un poco de andar por casa. La verdad es que este tipo de jugadas que también la tecnología, como habéis comentado, puede intervenir o debe intervenir, pues sería bueno que lo hiciera, porque desde luego que es muy desagradable pues que el fútbol se vea un poco manchado, ¿no? Por estas acciones que ya rozan la violencia y que desde luego habría sido muy perjudicial para el Oviedo, yo creo, quedarse con un futbolista menos y creo que no le habría permitido remontar, porque es verdad que el Oviedo físicamente llegó muy bien al final de partido, incluso se lo pudo llevar con otra ocasión que tuvo Ibrahima Valdé, pero desde luego que con un jugador menos le habría costado muchísimo trabajo. Y además añadiría que la amarilla que ve Germán en el primer tiempo, es verdad, por ese gesto que lo puedes interpretar, puede ser sancionable, ¿vale? Pero si eso es tarjeta amarilla, ya además condicionas a un central durante todo el encuentro, lo que hizo Bolaño es directamente roja, es una roja directa de libro. Así que es verdad que ahí los árbitros deben de saber medir y aplicar una vara lo más regular y permanente posible durante todo el encuentro para que no se les vaya de las manos, como por ciertas fases se le acabó yendo al colegiado el encuentro, precisamente por este tipo de arbitraje un poco descompensado, un poco desequilibrado, midiendo de forma muy diferente unas entradas, quizá no tanto por el equipo que la hacía, no me refiero a eso, sino por la propia situación de unas entradas sobre otras y acababa aplicando una vara de medir muy diferente. Sí, de hecho eso también lo vimos un poco después del empate de Valdé, ¿no? Vimos que el Granada se empezó a cargar un poco de tarjetas. No sé si aquí el árbitro pecó, intentó, no sé. Sí, puede que sea, como se dice, ¿no? Un poco de compensación, ¿no? Tampoco me parece que el partido fuese tan duro como para que hubiese tantas tarjetas, pero como dice Andrés, lo importante es en el momento en el que el árbitro percibe que se le puede ir el partido o que puede subir un grado de violencia que no es el adecuado, pues sí me parece correcto mostrar tarjetas, advertir a los jugadores, pero la mejor manera es ser justo con cada decisión y poner un listón, como bien habéis señalado, y a partir de ahí pues ser coherente con ese listón, a partir de ahí sacar tarjeta o no, pero ser coherente con un listón, ¿no? Pasamos ya a ver ese gol del empate, ¿no? Cómo se sucede esa jugada del empate de Ibrahima Valdé, puesto que llega a ser una jugada un tanto desafortunada para el Granada. Un golazo de Valdé, por cómo remata prácticamente nada más producirse el error de Germán, hay que partir de esa base, de que es un error bastante grave de Germán, aunque bueno, obviamente no nos queda otra que perdonárselo, aunque hubiera hecho una mala temporada, porque tampoco puede señalar a un futbolista por un simple error, pero en este caso, después de ser probablemente el jugador más importante del Granada Club de Fútbol durante toda la campaña, por todo lo que ha sumado a la seguridad y a la estabilidad defensiva, evidentemente puede llegar el momento en el que en una posición tan crítica, en la que te mueves a diario, un mínimo gesto en el que llegues tarde, en el que no despejes bien, provoca que dejas al delantero solo, como le ocurrió a Valdé. Pero es que además Valdé, después de aprovecharse del error de Germán, remata muy bien, realiza un remate fantástico, potente, lejano incluso, que acaba colándose en la portería de Ruiz Silva. Así que un golazo, y obviamente para la parroquia granadinista una decepción, porque recuerda un poco a ese manual del pasado en el que los goles contra el Granada llegaban siempre en los minutos finales, aunque este Granada de este año dista mucho del de aquellos tiempos. Sí, Diego Martínez decía en rueda de prensa que no quería personalizar ese error en Germán, que cuando fallamos, fallamos todos, cuando ganamos, ganamos todos, y es así. Además que, bueno, como estabais señalando, la temporada de Germán ha sido magnífica y un error, o dos, o tres, incluso cuatro, no pueden manchar el gran año que está haciendo el central granadinista. La verdad que sí, es una pena que, más que nada por el minuto y por el contexto de partido en el que se produce, ¿no? Si hubiese sido al contrario y el Granada hubiese empatado el partido después de ir por debajo, valoraríamos favorablemente el punto, pero sin embargo, como señalábamos al principio del programa, ¿no? Al darse así la situación, al ser al final el empate de Oviedo, cuando ya casi nos sabíamos con unos 3 puntos importantísimos, pues claro, sabe peor. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, que es mucho, y a pensar en el siguiente encuentro, en el que seguro que Germán ofrece un rendimiento espectacular como durante todo el año. Esa es la cosa también que quizá puede preocupar. Esperemos que este fallo puntual no empañe un poco lo que queda de temporada para Germán, que sin duda está haciendo una campaña extraordinaria, y así lo era también el partido frente al Oviedo. Pero bueno, estas cosas pasan y hay que seguir adelante con ellas. También os quería comentar que en la segunda parte entraron tanto Adrián Ramos como Aced desde el banquillo.
y ha habido veces en las que los cambios en el Granada no han funcionado, pero en esta ocasión parece que sí, ¿no? Que sí surtieron efecto. Sí, también, si no me equivoco, tuvo entrada Ojeda, que no participó tanto, pero también estuvo acertado. Desde luego que entre Puertas y Ojeda, que decíamos al principio, no sabemos quién iba a jugar, pues está un poco la competencia en ese puesto. Diego Martínez señalaba en la rueda de prensa previa que estamos dándole mucha importancia a los titulares, pero también los jugadores que parten de banquillo y tienen unos 20-25 minutos, de aquí a final de temporada serán muy importantes, porque a veces son los que le dan ese cambio de signo al partido cuando es necesario. Sí, sin duda, es verdad que ambos tuvieron una participación destacada. A Zed se le vio bastante agilidad jugando en la medular, dejándose caer a posiciones adelantadas más cerca de la portería de Champán y sin desentonar. Se nota que ha cogido poco a poco la dinámica táctica del Granada de Diego Martínez, y Adrián Ramos sumó las capacidades que tiene, un jugador con más clase para jugar en los metros finales, que no tiene demasiado gol, es verdad, marcó un golazo y bueno, fue anulado, que es la pena, y en general completó un buen encuentro, seguramente mejor que el que hizo Rodri. Probablemente debió ser titular, aunque bueno, eso son cuestiones ya de Diego Martínez. Al final eligió a Rodri, que tampoco hizo una mala primera parte, porque en un encuentro muy trabado y con mucha lucha física, él aportó precisamente lo que mejor sabe hacer, que es esa batalla permanente con los defensas. Pero ambos cambios resultaron positivos, y también la entrada de Ojeda demuestra un poco que da la sensación de que el Granada tiene soluciones, ¿no? Para este final de campaña, para estos encuentros en los que haya muchos minutos encima, hay soluciones ante el cansancio, ante posibles lesiones que se puedan producir, y todos están enchufados y motivados, que eso es lo importante. Bueno, vamos a dejar un poco de lado este empate a 1 y vamos a repasar un poco los resultados de esta jornada 37, una jornada que nos ha dejado unos auténticos resultados y que podrían haber sido mucho más positivos para el Granada. La jornada empezaba el sábado 4 de mayo con un 0-0 entre Alcorcón y Osasuna, continuaba un Nastic 0 Extremadura 1, Zaragoza 0 Deportivo de La Coruña 1 y Tenerife 2 Las Palmas 1. Ahora comentamos ese derbi canario. Ya en la jornada del domingo, luego 4 Almería 2, Mallorca 2 Sporting de Gijón 1, Albacete 0 Numancia 0, Elche 2 Rayo Majadahonda 1 y Oviedo Granada con empate a 1. Y la jornada no ha terminado todavía, puesto que se está jugando en estos instantes el Cádiz-Málaga. El equipo que descansó esta jornada fue el Córdoba, que suma 3 puntos más, pero que parece que no le van a servir ya de mucho. No, el Córdoba desde luego está en una situación muy delicada y desde luego parece que no va a salir del descenso y terminará desgraciadamente descendiendo a segunda vez. No sé, hay muchas cosas que analizar en esta jornada, Ángel. Si quieres empezar por ese partido del Albacete que dijimos íbamos a estar pendientes. Es un partido en el que ninguno de los dos equipos hizo muchos méritos para ganar. Para mí el Albacete tuvo la ocasión más clara con Tejero al final del encuentro, también el Numancia tuvo otra ocasión, pero realmente un partido muy cerrado, con mucha tensión, dos equipos muy necesitados de puntos y en este caso pues un empate que desde luego nos favorece y que hace que el Mallorca sea el que se asoma ahora a optar muy decididamente por la candidatura a subir directamente. Enseguida continuamos hablando de esta nueva amenaza que ha aparecido para el Granada, del Mallorca y demás cosas. Veremos la clasificación y hablaremos de más temas, entre otros el partido de la semana que viene frente al Club Deportivo Tenerife. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos. No se vayan. Muy buenas noches, seguimos aquí en minuto 91 y repasamos un poco para los que se acaben de incorporar con todos nosotros. El Granada sacó un punto quizá valioso, pero la forma no fue beneficiosa, podríamos decir, frente al Oviedo tras empatar a 1, un partido que tenía prácticamente cerrado con victoria el equipo de Diego Martínez y que se vio sorprendido por un golazo de Ibrahima Baldé a 3 minutos del final, también debido a un fallo defensivo de la zaga del Granada. Seguimos comentando, si queréis, esa jornada 37, que estábamos hablando un poco del Albacete y del Mallorca, una nueva amenaza para el conjunto de Diego Martínez. Exactamente, y en ese partido se vivieron, lo comentaba antes de la pausa David, se vivieron muchos nervios, sobre todo, mucho miedo a perder por parte de los dos, por parte del Albacete porque temía desconectarse de esa posibilidad de ser segundo, y por parte del Numancia porque se está jugando el no caer a Segunda División B después de bastantes años ya en el fútbol de élite entre Primera y Segunda División. Es un equipo que se ha aposentado en el fútbol de élite en las dos máximas categorías. Además, en una parte baja muy apretada, con esa victoria del Lugo, ese 4-2 que demuestra que el Lugo todavía tiene vida porque le ganó a un bloque que está siendo muy competitivo este año como es el Almería. También había perdido
el Zaragoza, algo que aún le deja todavía con opciones de pasarlo mal en las jornadas finales. Y se está viendo en esta jornada, además con auténticos partidazos, con choques entre equipos muy importantes, jugándose cosas cruzadas. Se ha visto como cualquiera, aunque esté muy abajo, te puede hacer bastante daño. Sobre todo yo creo que quizá lo que está empezando a sorprender un poco en este, podremos decir, último tramo de competición, es el nivel que están demostrando los equipos de abajo, ¿no? Son equipos que durante todo el año les ha costado un poco sacar puntos a lo largo de la competición y que ahora equipos, por ejemplo, como el Extremadura, que muchos lo daban ya por sentenciado hace unos meses, pues está sacando victoria a victoria prácticamente cada fin de semana. Este es el caso que más sorprende de los equipos de abajo, el Extremadura, que se llevó 3 puntos contra un Nasti de Tarragona, que también está bastante hundido ya, gracias a un tanto del granadinista Ortuño, un jugador que conocemos muy bien por aquí. Otro equipo de los de abajo que está teniendo muy buenos resultados, por ejemplo el Tenerife, hablábamos de ese derbi canario que se terminaron llevando los de la isla entrenados por Oltra y que además, si no me equivoco, fue remontando, es decir, un Tenerife que mostró mucha solidez contra un rival muy fuerte como en Las Palmas y en un derbi canario, es decir, una victoria de muchísimo mérito para los de Oltra. Y además que un Tenerife que ha confiado en Oltra incluso en la situación en límite, algo a lo que no estamos acostumbrados en el fútbol español. Hemos visto cómo el Tenerife rozando prácticamente el descenso y encadenando resultado negativo tras resultado negativo. Todos pensábamos, esta puede ser la última jornada de José Luis Oltra al frente del equipo isleño, y sin embargo han mantenido la confianza. Y esta victoria crucial, porque un derbi es diferente, ganar un derbi de esta magnitud, de esta rivalidad, parece que te da 6 puntos en lugar de 3. Esa motivación la van a tener seguramente también en los Cármenes contra el Granada, porque querrán definitivamente consolidar esas posibilidades de ser equipo de segunda división, de mantenerse el año que viene en la categoría. Así que un rival complicado para los próximos partidos, tanto para el Granada como para los próximos rivales que va a tener el Tenerife. Recordamos que José Luis Oltra pues llevó al Tenerife hace unos años a Primera División, así que es normal, o por lo menos está bien que en el mundo del fútbol se dé esta confianza, ¿no? O sea, si ha habido un hombre que te ha llevado a la gloria, podríamos decir, pues sigue con él y confía en él. Otro partido también que empató a 0 fue el Alcorcón-Osasuna, el primer partido que abría esta jornada y que, todos pensamos quizás que el Osasuna iba a sacar 3 puntos, ¿no? Debido a la dinámica que va atravesando el actual líder de segunda división, pero al final en esta liga no te puedes relajar y el Alcorcón pues sacó un punto valioso para él. Sacó un punto valioso haciendo valer aquello de lo que en la primera vuelta fueron excepcionales, que es mantener la puerta a 0, ¿no? Es verdad que el Osasuna, sobre todo en los minutos finales, apretó bastante y tuvo alguna ocasión para llevarse los 3 puntos, pero no fue así. Y la verdad, un empate, sí, como dice, sorprendente de los rojillos, que igualmente parece ser que, a pesar de no llevarse más de un punto, pues seguirán siendo los principales candidatos a subir directamente y en esa primera plaza. También destacar, por ejemplo, Ángel, de los equipos de abajo que se me haya quedado pendiente, el Lugo, ¿no? Que anotó nada más ni nada menos que 4 goles contra una Almería, es decir, un partido bastante interesante, un 4-2, y que desde luego hacen respirar al equipo gallego, y yo creo que puede ser una buena motivación para salir del pozo también, ¿no? Osasuna se podía permitir también este pequeño encontronazo, este traspiés, porque además recibirían al Reus la semana que viene. Evidentemente, como el Reus está fuera de la competición, van a sumar 3 puntos automáticamente, 3 puntos que ya es que prácticamente le van a dejar a las puertas de ese ascenso directo a Primera División. Además, no por empatar este partido contra el Alcorcón hemos visto menos sólido al Osasuna. Es un equipo que sabemos que ya va a perder muy poquito en lo que queda de competición y bueno, que inclusive además pensando en que los 3 puntos de la próxima semana los tenían garantizados, podían quizá permitirse relajarse un poco, bajar algo el ritmo, y luego por otro lado añadir que ganarle al Alcorcón en su estadio nunca es sencillo. Ahí es uno de los equipos que mejor se aprovecha de su condición de local. Vamos a repasar cómo está la clasificación tras esta jornada número 37, en la que, no ha habido mucho movimiento, puesto que el líder continúa siendo el Osasuna con 74 puntos, en segunda posición el Granada con 68, estos dos cierran la zona de ascenso directo. Ya en zona de playoff, Albacete con 65, Mallorca con 64 y Cádiz y Deportivo con 60. Fuera de esa zona, Málaga con 58, Oviedo 57, Sporting de Gijón 54, Almería 52, Alcorcón 51, Elche 50, Las Palmas 46, Extremadura 45, Zaragoza 44, Tenerife 43 y ya muy cerca del descenso, Rayo Majadahonda con 41, Numancia también con 41
41 y por supuesto ya en esa zona roja, Lugo con 40, Córdoba con 30 y Nàstic de Tarragona cerrándola con 28. Comentábamos que esa victoria del Córdoba, o mejor dicho, esos 3 puntos que se le han añadido al equipo cordobés por no haber jugado en esta jornada, pues bueno, les sirven para no ser el farolillo rojo de segunda, pero ya tienen muy cerca, o sea, al revés, muy lejos la permanencia, ¿no? 11 puntos ya parece insalvable. Sí, no, desde luego que, bueno, llevamos varias semanas comentando que el Córdoba tiene una situación muy complicada y parece ser que desgraciadamente será equipo de Segunda División B. Otro equipo que está también ahí un poco en esa pelea es el Rayo Majadahonda, que cayó ante un Elche de Pacheta, que bueno, está mostrando cierta irregularidad, pero desde luego tiene mucho talento arriba. Y nos quedaba también, si no me equivoco, hablar de esa victoria del Mallorca importante, que hace que, desde luego, como decía antes de la pausa, es el firme candidato a pelear junto con Granada y Albacete por esa segunda plaza de ascenso directo. Un Mallorca que tiene mucho potencial arriba y que se impuso ante un Sporting de un gran Uroš Jurjević, que como casi siempre suele ser habitual, anota cada vez que es el autor del gol de su equipo, ¿no? Efectivamente, el Sporting parece que empieza a decir un poco adiós a esas opciones para entrar en el playoff de ascenso a primera, y el Mallorca pues sí que es verdad que entra perfectamente en esa triple amenaza, podríamos decir, junto a Granada y Albacete. Recordamos que el Granada tiene que visitar a ambos equipos, tanto a Albacete como a Mallorca, en las últimas jornadas de competición. Sí, dos partidos muy complicados y evidentemente, como no podía ser de otra manera, finales clave para que el Granada sea segundo mínimo y pueda ascender de forma directa. Y lo comentabas bien, el Sporting parece que ya se queda descolgado de lo que sería el tren de posibilidades de jugar ese playoff de ascenso, y quizá el corte lo marca el Real Oviedo, que sí está, creo, a unos 3 puntos del corte del playoff y tiene todavía opciones, dependiendo obviamente del resultado de los rivales, de enganchar esa posibilidad de jugar las eliminatorias de ascenso. Ahí está un poco la parte más emocionante de la competición por arriba en lo que al playoff se refiere, mientras que por abajo evidentemente la emoción es máxima porque prácticamente en los mismos puntos el Lugo y el Numancia, y un poquito más arriba todavía no se pueden confiar ni mucho menos el Rayo Majadahonda y el Tenerife. Entre esos 4 también da la sensación de que va a estar la última plaza que te envía a Segunda División B, porque la tercera posición por la cola ya para el Córdoba va a ser complicado que pueda salir de ahí. Sí, otra lucha importante será la que están disputando Cádiz y Málaga, que están jugando en estos momentos, a la que también está el Deportivo de La Coruña, un Deportivo de La Coruña que, señalaba Andrés, venció en la Romareda con un gol de Pedro Sánchez, es granadinista y zaragocista, o macho, mejor dicho, ¿no? Un gol importante que, si no me equivoco, no celebró el extremo, y que es importante para mantener al Depor en esa pelea también del playoff. Además de, como digo, ese Cádiz y ese Málaga que están jugando en estos momentos, y que si uno de los dos equipos gana, pues desde luego se va a asomar bastante, ¿no? Bueno, podemos empezar a hablar un poco sobre ese partido frente al Club Deportivo Tenerife antes de ver la próxima jornada, que será la jornada número 38. En fin, estamos viendo un Tenerife que está luchando, ¿no?, para escapar de esa zona de descenso y bueno, con victorias como la de esta última jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues parece que se acerca cada vez más a ese objetivo, a ese sueño de la permanencia. ¿Qué tiene que tener el Granada en cuenta para superar a este Tenerife y no verse, y en fin, que no le trunque un poco su camino hacia el ascenso directo? Yo creo que no se debe mirar en qué posición está el rival, porque es engañoso el pensar que porque el Tenerife está peleando por no descender va a ser un rival sencillo. Va a resultar engañoso, ya que ya vimos cómo le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas, lo comentaba David, remontada incluida, haciendo un partido muy solvente, y el Tenerife va a llegar a Los Cármenes muy motivado con la opción de poder encadenar una segunda victoria consecutiva, que prácticamente ya le descartaría de esa posibilidad de bajar a Segunda División B. Y además en el Granada sí sé que se pueden notar ciertos nervios, cierta tensión, porque ya cualquier traspiés, cualquier fallo te puede meter en un problema a la hora de quedarte con la segunda posición. Así que esperemos que el Granada no se confíe, que se muestre competitivo como ha hecho prácticamente a lo largo de toda la competición, que valore evidentemente que el rival es muy difícil, algo que seguramente harán porque Diego Martínez insiste en esa idea semana sí, semana también, y si muestra su mejor versión, el Granada obviamente es más que favorito. Esperemos también que no haya fallos de puntería graves como los que se han producido en las últimas jornadas.
desde el punto de vista psicológico el Tenerife viene pues con mucha moral, es un equipo peligroso, además con un entrenador que nos conoce bien como José Luis Oltra, que como ya sabemos la temporada anterior pues fue el entrenador del Granada Club de Fútbol. Un Tenerife para mí habría que repetir un poco la fórmula, ¿no? Para vencerle, la fórmula que usamos en el partido de ida que jugamos en Tenerife y que no nos llevamos los 3 puntos, pero que desde luego fue útil, que fue presionar a la salida de balón. Creo que ahí es donde está la debilidad del equipo tinerfeño a la hora de sacar la pelota. Entonces esa presión que podamos ejercer, robar el balón cerca de su área, puede ser una de las claves. También hay que tener mucha vigilancia en el balón parado, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que estos dos pueden ser dos de los factores importantes para intentar llevarnos los 3 puntos ante este equipo. Bueno, antes de seguir analizando el Tenerife, vamos a repasar rápidamente los partidos de la próxima jornada, la jornada número 38, cada vez van quedando menos y bueno, el Granada abrirá esta jornada, como decimos, frente al Tenerife el próximo viernes 10 de mayo a las 9 de la noche. El día siguiente, el sábado 11 de mayo, Real Sporting Lugo a las 4, a la misma hora un Nàstic de Tarragona Mallorca y a las 6 Extremadura Zaragoza y Numancia Alcorcón. Ya en el domingo 12 de mayo a las 12 del mediodía Almería Elche, a las 4 Rayo Majadahonda Albacete, a las 4 también Deportivo de La Coruña Cádiz, ojo a este partido, y a las 8 de la tarde Las Palmas Córdoba, y ya cerrando la jornada el lunes Málaga Oviedo, otro partidazo por supuesto, pues, por los puestos altos de la clasificación, y recordamos, como hemos mencionado antes, que el Osasuna no jugará la próxima jornada, así que sumará 3 puntos, que empieza a ser vital en este último tramo de campaña. Tiene un partido difícil el Albacete de nuevo, porque juega contra otro rival que va a estar metido en la pelea por no descender, y encima lo hace en el Cerro del Espino, en el estadio del Rayo Majadahonda, así que seguramente se va a encontrar con otra posibilidad de no sacar los 3 puntos el Albacete, algo que debería, esperemos esta vez sí, aprovechar el Granada Club de Fútbol. Sí, nos daba un poco la risa porque si bien la semana pasada el equipo que le cae bien a Andrés, que además del Granada es el Numancia, era el que juega contra el Albacete, pues esta vez me toca a mí, ¿no? Al Rayo Majadahonda, a ver si el equipo madrileño nos hace el favor de rascar un poco, ¿no? Al equipo manchego. Yo creo que va a ser un partido complicado para los de Ramis, porque el Rayo Majadahonda es un equipo que ofensivamente, como siempre decimos, pues tiene mucho potencial y puede ser un rival interesante. Destacar también ese Deportivo Cádiz que tú decías, Ángel, me parece un partido muy importante, muy interesante, y por la zona baja sobre todo el Extremadura Zaragoza, ¿no? Dos equipos que están ahí también un poco ahogados y que cualquiera que sume 3 puntos, si alguno lo suma, pues desde luego va a ser fundamental para quedarse en segunda división. Subrayar de ese Rayo Majadahonda Albacete que bueno, el equipo local, el equipo de Iriondo se está jugando la vida todavía, o sea que es un factor a tener en cuenta, que va a salir a por todas. Y no sé quizá si creéis que al Albacete le puede haber llegado una mala racha, un bache, y que quizás se alargue lo que queda, puesto que este ya es el segundo empate consecutivo que lleva el conjunto manchego. Bueno, por los intereses del Granada ojalá sea así, veremos qué pasa en Majadahonda, ese partido va a ser clave, si el Albacete lo gana yo creo que vuelven a motivarse y seguirán creyendo en que pueden ser segundos. Tampoco pueden descuidarse demasiado, no solo por lo que pueda hacer el Granada, sino porque, como venimos comentando, el Mallorca empuja. El Mallorca es un equipo que está haciendo un final de campaña extraordinario, que además es otro histórico que va a tener ese apoyo social extra en estas últimas jornadas, y seguramente puede pelear incluso, cuidado, la opción de subir de forma directa todavía, si encadena más victorias consecutivas, y teniendo en cuenta, creo, Ángel, comentabas que tiene que jugar contra el Granada. Entonces, a ver en qué situación llegan los dos equipos, tanto Mallorca como Granada, e incluso los tres, también Albacete, a ver cómo está en ese momento, porque va a ser sin duda ese tríptico una de las cuestiones más interesantes que nos quedan por vivir, por ver en la competición de segunda división. De hecho, el Granada visitará Son Moix, si no me equivoco, en la penúltima jornada de la competición, o sea que siendo muy optimista, lo mismo el Granada llega ya ascendido completamente, ya da igual, pero si nos centramos un poquito más y nos bajamos a la tierra, todo apunta a que ese partido puede ser el definitivo del ascenso. Va a haber mucha tensión, mucha emoción, y desgraciadamente el Granada se va a jugar, digamos, esa posibilidad de ascender directamente contra sus rivales directos fuera de casa, que eso es un poco el hándicap que tenemos, tanto contra el Mallorca como contra el Albacete, si no me equivoco, vamos a jugar fuera de casa y eso va a ser una dificultad. Además, en esta jornada el Mallorca va a jugar contra el Nàstic de Tarragona, es verdad, en casa del equipo catalán, pero a priori parece ser que el Mallorca, si sigue en este buen estado de forma, se llevará también los 3 puntos, con lo cual, desde luego que se asoma y muy peligrosamente a la lucha del ascenso directo.
y tenemos pues esos 3 equipos que parece ser se disputarán esta plaza, como son Granada, Albacete y Mallorca, así que desde luego muchísima emoción. Sí, la verdad es que el momento de la temporada ya es esencial para todos, te juegues lo que te juegues, y por arriba nosotros lo vamos a vivir con especial emoción porque evidentemente es la lucha en la que está el Granada. Para empezar hay que centrarse 100% en esos 3 puntos contra el Tenerife, en obtener esos 3 puntos contra el equipo de las Islas Canarias, y cómo hacerlo también pasa por la motivación que tenga la afición. Es fundamental que los Cármenes ese día muestren un ambiente casi de primera, ¿no? Para enseñarle al equipo que la gente cree plenamente y 100% en las posibilidades de que los hombres de Diego Martínez puedan ascender, puedan ser segundos, o bueno, o por qué no, incluso aspirar todavía a cazar a los Osasuna, aunque eso parece ya más complicado, pero eso no es lo importante en realidad. Lo fundamental es intentar amarrar esa segunda plaza que se tiene ahora y que hay que intentar conservar bajo cualquier circunstancia. Sobre todo también porque hay 2 opciones, ¿no? O 2 variantes podríamos decir. Están por un lado los partidos en casa y por otro lado los partidos como visitante. Los visitantes quedan 2, si no me equivoco, queda Albacete y Mallorca, que son 2 rivales, como estamos diciendo, de gran magnitud, de gran dificultad, y luego están los partidos de casa, que quedarían 3, frente a Tenerife, Cádiz y Alcorcón. Viendo un poco la clasificación de estos equipos, salvo el partido del Cádiz, parece que el Granada va a disputar unos partidos a priori más cómodos en casa que fuera como visitante. Entonces parece que el equipo de Diego Martínez, sus aspiraciones por el ascenso pasan por centrarse muchísimo y por sacar los 9 puntos que quedan en casa, más que los 6 que quedan fuera. Hay que decir que el Granada realmente fuera de casa, si no me equivoco, es el mejor visitante de segunda, con lo cual es un dato que nos puede alentar un poco, aunque ciertamente desde luego parece que la posibilidad de subir a primera división pasa por, como bien decís, sacar los partidos de casa con la mayor solvencia posible. Con todo y con ello hay que decir que Diego Martínez insiste en que él no mira la clasificación, que la mirará en la jornada 42 y que estaremos pues donde tenemos que estar, ¿no? Es curioso el discurso de Diego Martínez, pero me parece interesante y me parece prudente ir centrándonos partido a partido, porque si tenemos alguna posibilidad de subir, quizá pasa por eso, ¿no? Quizá pasa por hacer el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada, que es no mirar más allá del siguiente partido, intentar ganar el siguiente partido o sacar los máximos puntos posibles, ¿no? Claro, esa prudencia quizá tiene sentido viendo el bagaje que hizo el Granada Club de Fútbol el año pasado, donde una alta expectativa parece que lo frenó un poco en su camino al ascenso. Sí, y además esa filosofía está siendo exitosa, porque sin vender en ningún momento que el equipo va a subir y que el principal objetivo es subir y además hacerlo de forma directa, pues el Granada está ahí, está precisamente en esa batalla, está segundo, está bastante bien consolidado. El empate de ayer, incluso dadas las circunstancias globales en cómputo de la jornada, no ha sido malo, porque no ganó el Albacete principalmente, tampoco lo hizo el Osasuna, así que al final la pelea está clara y la gente lo que quiere ver es eso, ¿no? Es consolidar esa segunda posición, pero bueno, el entrenador hace bien, sabe que quedan partidos muy complicados, sobre todo fuera, aunque una gran ventaja que tiene este equipo es que está encajando muy pocos goles, también lejos de los Cármenes, y a poco que los jugadores de mayor talento consigan ese puntito de eficiencia en los encuentros que quedan, el Granada seguramente va a amarrar más de una victoria fuera de casa, así que con esa idea las posibilidades de lograr el objetivo crecen bastante. Bueno, reconducimos un poquito de nuevo al próximo rival del Granada Club de Fútbol, que como hemos comentado va a ser ese Club Deportivo Tenerife de José Luis Soltra. Volverá el ex entrenador del Granada a la que fue su casa, al nuevo Los Cármenes. ¿Qué jugadores del Tenerife son a priori las principales amenazas? Para mí Araujo, si no me equivoco, es uno de los jugadores más importantes o... Malbasic, puede ser. Perdón, sí. Araujo. Sí, no, me he ido a Las Palmas. Claro, es que tenemos todavía ese derbi canario. Sí, no, estaba pensando en el derbi canario, claro. Por eso se me ha ido la referencia. Y no sé, el Tenerife es otro de esos equipos que muchas veces me gusta más destacar como bloque que como individualidad. Luis Milla tampoco sé cómo está, pero me parece también un jugador interesante, que tiene buen toque, buen pie de la media punta. Pero ya digo, para mí el Tenerife es más un equipo a valorar desde el punto de vista colectivo, ¿no? Creo que además, como decía antes, el balón parado puede ser muy importante y la clave es presionar en la salida de balón del conjunto canario. Arriba un equipo peligroso con Suso, también un futbolista que te la puede liar en cualquier momento. Malbasic, además, un jugador de la Voivodina, un jugador de Belgrado, que siempre los delanteros serbios son siempre una potencia, una referencia arriba. Así que, sin duda, esos son los puntos donde puede sufrir el Granada,
aunque yo creo que manteniendo más o menos la personalidad de juego que se ha venido desarrollando este año, el equipo de Diego Martínez es muy favorito, debe creer sobre todo que tiene un rival potente delante, que porque esté mal clasificado no significa que sea un rival débil, y con esas ideas, que yo creo que Diego Martínez va a conseguir mentalizar a la plantilla de ellos sin ningún problema, se debe de ver un espectáculo positivo para el Granada en Los Cármenes, teniendo en cuenta también que la gente va a jugar un papel importante. Recordemos que fijándonos en la posición del Tenerife, podemos dar pie un poco a la confianza, pero tampoco a relajación absoluta, ¿no? Porque pudimos comprobar ya en el partido de ida ese Tenerife que sacó de nuevo una victoria del Granada y la secó con un gol también en los últimos minutos. O sea que, en fin, para ayudar un poco a Diego Martínez, como cada semana hacemos aquí minuto 91, ¿cuál es la clave para vencer al Tenerife, o incluso qué jugadores podría apostar en el 11? Bueno, hablábamos la semana pasada que seguíamos teniendo esa duda entre Rodri y Ramos. Creo que el debate sigue, aunque también la duda está para mí ahora entre Puertas u Ojeda, ¿no? Porque parece que el rendimiento del extremo almeriense pues está bajando un poco y puede ser que Ojeda sea una buena solución de partida, incluso Pozo también puede actuar bien. Yo creo que la clave va a estar en acertar, digamos, en la fase ofensiva, ¿no? En la fase de finalización, y para eso yo creo que Ramos, vuelvo a insistir, va a ser importante. Totalmente, yo creo que Ramos debe ser titular, demostró contra el Oviedo que está en buena forma y que puede hacer un final de campaña muy determinante, porque recordemos que al final es un jugador absolutamente con cartel de estrella, y este tipo de futbolistas, a pesar de que no ha acumulado buenas cifras a lo largo de la temporada, en los últimos encuentros donde ya te juegas definitivamente la campaña, pueden destacar sobre el resto. Y yo, a pesar de que he defendido prácticamente siempre la titularidad de Puertas, porque es un jugador que me gusta bastante, también coincido con David en esto. Quizás sea mejor tenerle de revulsivo, porque es de revulsivo como casi siempre ha acabado anotando goles importantes para el Granada, y por qué no partir con Ojeda, que no dejó malo gesto, no dejó malas sensaciones en los minutitos que jugó contra el Real Oviedo. Pero sobre todo eso, eficiencia, capacidad arriba, que los jugadores más poéticos vuelvan a lucir, que lo haga Vico de nuevo, que vuelva a explotar los espacios Vadillo, algo fundamental, porque defensivamente puede sufrir el Tenerife si Vadillo tiene un buen día, y esas son las claves para que el Granada se lleve 3 puntos. Bueno, pues aquí dejamos estos consejos para el actual técnico del Granada, Diego Martínez, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Ángel, y espero que la próxima vez no me equivoque de isla entre Tenerife y Las Palmas. Muchas gracias, Ángel. Sobre todo porque si vas allí lo mismo te puede matar un poco, que allí hay cierta rivalidad entre canarios y chicharrones. Pero bueno, Andrés Porcel, muchísimas gracias por estar hoy también con nosotros. Un placer, hasta pronto. Y nosotros ya nos despedimos de forma definitiva, nos vemos la próxima semana aquí en 7 Televisión a la misma hora, y ojalá para poder hablar un poco sobre una posible victoria del Granada frente al Club Deportivo Tenerife. Buenas noches, disfruten de la semana y sobre todo con el fútbol. Gracias.